Muy buenas tardes, mi nombre es Dania Salas Calderón, estudiante de sexto semestre de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta oportunidad vamos a mirar cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la organización de archivos. Como todos sabemos, es necesario tener en cuenta ciertas pautas y lineamientos que nos da la Ley 594 en cuanto a la organización documental de nuestros archivos. Se aplica para las instituciones públicas y privadas que cumplan funciones públicas. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los pasos y las pautas que debo seguir para este proceso de organización. Basados en la cartilla de organización de documentos de archivo, nos damos cuenta que se deben tener en cuenta ciertos pasos, los cuales son tres: la clasificación, la ordenación y la descripción. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos, qué significa cada uno. Entonces la clasificación. La clasificación, según la cartilla de ordenación, es el primer paso que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a organizar un archivo. Para clasificar, nosotros tenemos en cuenta la estructura orgánica de la entidad, cómo está organizada, cuál es su estructura orgánica de acuerdo a su manual de funciones, a su manual de procedimientos. La clasificación me permite identificar qué documentos genera, según la jerarquía, las oficinas de mi institución o de la organización. La clasificación permite identificar cuál es el productor de cierto documento de acuerdo a su función. Entonces tenemos, por decir, una sección que es la gerencia. La gerencia tiene el más alto nivel directivo según la jerarquía. Ella realiza unas funciones y de acuerdo a esas funciones elabora los documentos o los produce. Esta oficina lo que hace es delegar ciertas funciones, pero con asuntos específicos. Entonces allí salen o se desprenden las subsecciones. Las subsecciones realizan funciones de esa gerencia, pero con características o funciones más específicas. Esas secciones son las que conforman un fondo. Entonces el fondo documental es el conjunto de documentos que se producen o se reciben en una institución, es la totalidad de los documentos. Nosotros podemos mirar que los fondos se dividen en fondos abiertos, fondos cerrados o fondos acumulados. Los fondos abiertos son las instituciones que están vigentes. Los fondos cerrados son las instituciones que se suprimen o que se terminan. Y los fondos acumulados son documentos que no tienen ningún criterio archivístico, ningún proceso de organización, acumulados en una institución sin criterios de procesos de organización. Entonces, la clasificación me permite identificar esa información, dónde la voy a ubicar de acuerdo a la jerarquía y de acuerdo a las funciones. En la clasificación tenemos en cuenta el principio de procedencia. Entonces, el principio de procedencia es la oficina productora. Esta me permite identificar cuáles son los creadores de los documentos, qué documentos se realizan de acuerdo a las funciones. Si yo determino la procedencia de esos documentos, va a ser mucho más fácil la organización, porque yo sé de dónde se genera. La estructura orgánica me permite a mí identificar, como lo dije anteriormente, la jerarquía. En esa estructura orgánica nosotros también codificamos las secciones de alto nivel y las subsecciones para que las comunicaciones o los documentos que se generan podamos identificar cuáles son los productores de acuerdo al código y al nombre que se le asigna a la oficina. Entonces, el orden de procedencia es ese. Si yo empiezo a organizar un archivo, primero debo identificar de dónde viene. Dentro de la clasificación existen unos pasos metodológicos. Yo primero identifico cuáles son los productores. Entonces, cuando yo identifico los productores, hablamos de las agrupaciones documentales.
Entonces, en las agrupaciones documentales, yo miro la información contenida en un fondo, en una sección y en una subsección. ¿Cómo lo miro? A través de los actos administrativos de creación de las oficinas o si la oficina productora tuvo alguna reestructuración. Para la identificación de un fondo, que corresponde, como lo dije, a la documentación producida en su totalidad, yo necesito mirar los documentos de creación de ese fondo. Por ejemplo, los estatutos, cuál fue su origen, cuál fue su evolución, cuál fue el organismo productor. Entonces, yo puedo identificar o puedo recopilar la historia de ese fondo. En segundo lugar, otro paso es la estructura orgánica. Para identificar las secciones y subsecciones documentales relacionadas con la documentación producida en cada una de las dependencias, también ellos deben crear sus actos administrativos donde informe cuáles son sus manuales de funciones y por qué motivo fueron creadas esas oficinas. De acuerdo a esas funciones se crean las series documentales. ¿Y qué son las series documentales? Un conjunto de documentos con características homogéneas emanadas de un mismo órgano productor, en este caso las secciones o las subsecciones. Esas series las organizamos en un expediente o en una carpeta de acuerdo al asunto en particular. Entonces, podemos dar un ejemplo, una serie de la oficina productora, que es la gerencia. Nosotros identificamos una serie que se llama actas. Esa serie son las funciones que realiza esa gerencia, son las actas. Entonces, de ahí se desprende unos asuntos más específicos que son las subseries documentales, que son los asuntos. Entonces, nosotros en ese caso podríamos hablar de las actas de junta directiva, por ejemplo, o las actas de comité de gerencia. Entonces, nosotros así vamos agrupando esos documentos de acuerdo a las funciones. Otro paso que tenemos en cuenta para la clasificación es identificar los cuadros de clasificación documental, que son esquemas que reflejan la jerarquía de los documentos. Entonces, ahí colocamos las agrupaciones que hablábamos anteriormente. Entonces, identificamos el código de la sección, la serie y la subserie que se emana de esa serie, que son producidas de acuerdo a las funciones de cada una de esas dependencias. Entonces, esa es la clasificación. Un segundo proceso que tenemos en cuenta es la ordenación. Según la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación, el proceso de ordenación es donde se disponen los documentos físicamente en una carpeta. La ordenación determina qué documento va primero y cuáles van después. Es decir, es el proceso mediante el cual se une o se relacionan los documentos en una serie. Entonces, ahí nosotros podemos identificar causa-efecto. Entonces, un documento que ingresa de acuerdo al asunto, una solicitud, nosotros allí mismo guardamos de acuerdo al trámite la respuesta. En esa ordenación o en esas carpetas, todos los documentos no se crean simultáneamente, sino que ellos se van generando paulatinamente de acuerdo al trámite. Nosotros vamos ordenando esos documentos en la carpeta como se va generando de acuerdo a la serie que nosotros ya clasificamos en el paso anterior. El Acuerdo 003 del 2013 nos dice que todas las entidades públicas deben desarrollar procesos de ordenación documental, garantizando la disposición y control de documentos en cada una de las fases del archivo. Entonces, en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico. Esto que permite la disponibilidad durante el tiempo de permanencia. Ese tiempo de permanencia nosotros lo identificamos en las tablas de retención documental, que es un instrumento archivístico que me dice cuánto tiempo yo debo guardar los documentos en un archivo de gestión o en un archivo central. Y me dice qué tipos documentales debe llevar esa serie documental que se creó en determinada oficina de acuerdo a la función que ella desempeña. Nosotros ahí tenemos en cuenta un principio que es el de orden original. ¿Y qué es el principio de orden original?
es conservar o es ordenar más bien los documentos del más antiguo al más reciente, como se va generando el trámite. Entonces, si yo en el primer documento encuentro la primera fecha, el primer documento que genera el trámite, entonces atrás de él vamos a encontrar todos los documentos que generaron ese trámite. Por eso decimos la relación causa-efecto. Ese es el principio de orden original u orden natural. Va a haber un primer documento, uno que le sigue de acuerdo al asunto y el último que es el que concluye el proceso como tal. Y ahí lo tenemos en cuenta cuando ya se termina el trámite, aplicar la tabla de retención documental que me dice cuánto tiempo yo lo voy a guardar. En el proceso de ordenación nosotros también tenemos en cuenta los manuales de procedimientos, que eso nos dice, de acuerdo al procedimiento que se maneja, se van a generar los documentos. Recordemos que de toda actividad que nosotros realicemos, de acuerdo al procedimiento, se va a generar un documento. Entonces nosotros ahí hablamos de los tipos documentales. Los tipos documentales son los documentos que conforman esa carpeta o esa serie documental, de acuerdo a las actividades que se realizan en cada oficina por funciones. ¿Cómo organizamos un expediente? ¿Qué es un expediente? Un expediente es un conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo asunto y los vamos a organizar de acuerdo, como lo expliqué anteriormente. Cuando ya esté ordenado de acuerdo al principio de orden original, nosotros procedemos a foliar. La foliación es un proceso que ratifica la ordenación y es el último proceso que yo debo realizar. Entonces, una vez ordenada la carpeta de acuerdo a su principio de orden original, que estén completos los documentos, coloco un número consecutivo en la parte superior derecha con lápiz, lo cual me va a permitir organizar y tener una perfecta organización en la carpeta. Que yo sepa cuántos folios tiene esa carpeta, que si necesitan consultarla, inmediatamente yo sepa cuántos documentos yo voy a prestar y poder garantizar que no retiran algún documento. Entonces la foliación, si en dado caso yo me confundo de folio, lo que hago es hacerle una línea oblicua y coloco inmediatamente el número de folio que corresponde en cada documento. Entonces esa foliación me permite identificar los documentos, esa foliación me permite a mí ratificar que está perfectamente ordenado. Otro proceso dentro de la organización es la descripción. En este proceso de descripciones es el análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que permiten su identificación, localización y recuperación de la información para la gestión y para la investigación. Entonces, yo para poder describir ese documento, yo utilizo instrumentos de descripción archivística, como son los censos, las guías, los índices y el formato de inventario documental. Además de eso, podemos utilizar catálogos y metadatos. Esos instrumentos de descripción me permiten acceder a la información mucho más fácil, a la consulta. Entonces, que inmediatamente que se solicite un documento, voy al inventario documental y este me dice dónde yo voy a ubicar el documento dentro de mi carpeta o si es necesario la carpeta dentro de la caja. Entonces, la descripción es el último paso del proceso de organización. La ley 594 nos dice que es necesario que nosotros a los usuarios o a nuestros clientes les entreguemos una información veraz, eficaz. Entonces, el tener estos índices o estos sistemas de descripción documental me va a permitir acceder más fácil a la información y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en nuestras entidades internos y externos. Ese es el proceso de descripción.
Las entidades públicas o privadas que cumplan funciones públicas, si llevan a cabo estos procesos de organización de archivos, van a tener toda esta documentación organizada y vamos a evitar los fondos acumulados, que los fondos acumulados ya por normatividad, de pronto también según la ley 594, a las instituciones se las puede sancionar monetariamente u otro tipo de sanción si no cumplimos con todos estos procesos de organización de archivos, y también tener o llevar a cabo un programa de gestión documental. Entonces, procesos muy importantes y muy básicos en la organización documental. Con esto finalizo la presentación o la explicación de los procesos de organización de archivos, de donde yo tomé toda esta información. Entonces, de la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación, donde me describe uno a uno los pasos que les comenté anteriormente. La cartilla de organización de archivos también nos da las pautas para organizar los documentos. Y por último, la cartilla de clasificación documental, que me habla solamente del primer proceso de clasificación documental. Además, tomé algunos apartes del Acuerdo 042 del 2002 que nos dice cómo se organizan los archivos de gestión dentro de una institución. El mini manual de tablas de retención, que también me dice que son de obligatorio cumplimiento y me da las pautas cómo se las va a implementar en una institución pública o privada que cumpla funciones públicas. También me sirvió para hacer esa consulta. Y por último, el Acuerdo 05 del 2003, donde se establecen los criterios básicos para la clasificación, la ordenación y la descripción en los archivos de entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas. Entonces, esta es mi presentación. Espero sea de utilidad. Muchísimas gracias.